Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de Javier Zaragoza, quien es el fiscal y jefe de la Audiencia Nacional de España. Don Javier, gracias por haber correspondido a esta invitación, sobre todo en los momentos en donde en la República Dominicana estamos debatiendo tantas cosas que tienen que ver con el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, el fenómeno de la corrupción, en fin. Así que gracias por su presencia en este conversatorio. Gracias a vosotros por haberme invitado a compartir estos momentos en este programa. Vamos. Así es. Usted es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿de qué se encarga la Audiencia Nacional en España? Un tanto como para que nosotros los dominicanos podamos conectarnos con nuestras propias instituciones. La Audiencia Nacional Española es un órgano judicial que tiene una jurisdicción central y especializada para conocer determinados delitos. Correcto. Delitos que son quizá los que en estos momentos la sociedad considera mucho más graves. Terrorismo, narcotráfico organizado, grandes defraudaciones económicas, los casos más importantes de corrupción, algunos asuntos vinculados con las grandes organizaciones criminales, temas de cooperación internacional, extradiciones, asistencia judicial, en fin. Estas son, en síntesis, las competencias que tiene, con una particularidad que no solamente investiga asuntos que se han cometido en España, sino también, en algunos casos, hechos delictivos que se han podido cometer fuera de España. Claro, siempre el crimen organizado tiene una serie de brazos que van más allá de lo nacional. El crimen organizado es transnacional. Definitivamente. Los vínculos y los nexos entre organizaciones criminales que están en España y fuera de España pues son evidentes. Una de las grandes debilidades de este tipo de modelo, digámoslo así, muchas veces son los actores que confluyen en el mismo. Es decir, en países no tan desarrollados como España, por ejemplo el caso de la República Dominicana, o puede ser el caso de otros países del área, muchas veces que las debilidades de nuestras instituciones, muchas veces más que ser parte de la solución, se convierten en el principal problema de cómo abordar ese tipo de delito. ¿Cómo España ha venido resolviendo esto? ¿Cómo se comportan los actores que confluyen en toda esta lucha, diría yo? Yo creo que una de las claves que hay que manejar para conseguir que el sistema de justicia penal, la policía, los fiscales, los jueces, trabajen de forma eficaz contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico, es la especialización. Claro. Si no hay especialización, pues no se obtienen resultados eficaces. Hay que especializar, capacitar, formar en los diferentes aspectos de su trabajo a los jueces de juicio, de enjuiciamiento, jueces de instrucción, a las fiscalías. Precisamente una de las ventajas que tiene el sistema español es que existen en la Audiencia Nacional fiscalías especializadas en la persecución de diferentes materias. Una se encarga de terrorismo, de algunos asuntos de crimen organizado, de temas de falsificación de moneda, otra se encarga del narcotráfico organizado y otra de asuntos vinculados con la corrupción, más bien crímenes de naturaleza económica. Y yo creo que es un modelo que es útil como ejemplo para trasladarlo a otros países. La especialización es la garantía de los éxitos. Cuando uno dispone de órganos y también de las unidades de policía, o sea, tiene que haber unidades policiales especializadas también que trabajen con criterios bien construidos, derivados de una adecuada formación, cada una de estas materias, y esa es la manera de obtener buenos resultados. ¿A cargo de quién está la dirección de la investigación en España? En España la dirección de la investigación la tiene formalmente el juez de instrucción, con ciertas capacidades para investigar también de la Fiscalía, bien de manera autónoma o en el curso de la investigación o de la instrucción que lleva el juez. Es un modelo sin duda un poco ya viejo, que es necesario cambiar, porque en estos momentos en la Unión Europea, de los 27 países que la conforman, el único país en el cual sigue existiendo la figura del juez de instrucción
como director formal de la investigación es en España. Ya. Este cambio hay que darlo, y en estos momentos pues se ha presentado por parte del Gobierno un proyecto de ley para modificar la ley de enjuiciamiento criminal y dar la dirección de la investigación a los fiscales, como ocurre prácticamente en todo el mundo. Si bien es cierto, como usted dice, que en España, por ejemplo, la dirección de la investigación está, en principio, a cargo del juez de instrucción, obviamente que en todos estos procesos criminales, de crimen organizado, digámoslo así, para tener una visión integral de lo que estamos tratando, la policía juega un papel fundamental. Esa es la realidad. Uno de los grandes debates que se han dado en países como la República Dominicana y del área, en toda América Latina, es si es conveniente crear una policía técnica judicial. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la policía, vemos que la policía tiene varias funciones. Hay una que tiene que ver con la prevención, que es aquella policía comunitaria, en fin, pero también está la que tiene que ver con esa policía investigativa, que de una u otra forma asiste al órgano competente cuyo cargo está la dirección de la investigación. En España, esa policía que trabaja con ustedes es una policía especializada que responde al juez de la instrucción o responde al jefe de la policía. En España existen unidades policiales centrales y territoriales que están especializadas, es decir, unidades que se dedican exclusivamente al blanqueo de capitales, a la investigación del blanqueo de capitales, otras unidades, los servicios de información en materia antiterrorista, existen otras unidades policiales de investigación del crimen organizado, del tema de drogas, es decir, Claro. Están sectorializadas. Esto es fundamental, porque un cuerpo policial o una unidad policial no puede tener funciones que no puede abarcar y a las que no puede responder. Claro. Y la existencia de estas unidades es lo que garantiza una ayuda a los órganos judiciales encargados de la investigación, bien sean las fiscalías, bien sean los jueces. ¿Cómo confluye esa relación, o si son parte de un mismo sistema? Por ejemplo, si nos vamos a Costa Rica, uno se encuentra con que tú puedes ser en un momento fiscal, pero puede ser ese fiscal en otro momento juez, y en otro momento ese juez puede pasar a ser policía. ¿Cómo funciona esta situación en España? Es medio complicado. En España es un poquito diferente. Es diferente. Es diferente porque las carreras judicial y fiscal son carreras administrativas ya diseñadas para ser exclusivamente fiscal o juez. Existen ciertas posibilidades de que los fiscales puedan ser magistrados a través de determinadas vías como oposiciones, en fin, una vía distinta de la oposición. En principio tienen que saber que las carreras judicial y fiscal en España están unificadas en cuanto a oposición, es decir, el acceso es único para el cuerpo de opositores. Entonces, una vez accedes, apruebas los exámenes, tienes que elegir ser juez o fiscal. Y ya eres juez o fiscal para toda la vida, salvo algunas pasarelas de comunicación en que un fiscal puede ser magistrado, especializado en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la jurisdicción social, etcétera, eso ha pasado etcétera. mucho. Pero no es frecuente el cambio. Cuando tú apruebas la oposición y eliges ya una carrera, es una carrera administrativa muy especializada y por lo tanto sigues, no, desde luego lo que no está previsto es que un juez o un fiscal pueda ser policía. En absoluto. Claro. Son funciones Son lógicas diferentes, complementarias pero diferentes. Maestra, no, Javier, yo le hago la pregunta porque, por ejemplo, aquí nosotros a los fiscales le decimos magistrados y a veces tengo la tentación de decírselo a usted. En España es diferente. En España solo son magistrados los jueces. Así que si se me va el término magistrado es porque aquí es así. Bueno, eso es porque históricamente los fiscales nacen de la función judicial. Claro, definitivamente Son que sí. magistrados del Ministerio Público, magistrados postulantes, que no deciden, pero que sí llevan tareas de investigación, o piden justicia o promueven justicia. Le hago la aclaración y a la vez le hago la provocación.
porque ciertamente en la República Dominicana estamos abocados a la selección de los magistrados de las altas cortes. ¿Cuáles son los perfiles o cuáles son las condiciones que se requieren en España para uno llegar a ser lo que usted es, un fiscal de la Audiencia Nacional, que prácticamente es un fiscal casi general? Eso habría que explicarlo con mayores detenimientos, pero es prácticamente una figura similar, casi a la del Procurador General, pero por encima a la del fiscal, en fin. Pero ¿cuáles son las condiciones y el perfil que debe de tener en España una persona? Mi cargo es un cargo técnico, Ya. es un cargo fundamentalmente profesional. Ya. El cargo político dentro de la institución es el del fiscal general del Estado. Pero para ser un fiscal de sala del Tribunal Supremo, como es mi caso, jefe de la Audiencia Nacional, necesitas ser fiscal de carrera y al menos llevar 20 años ejerciendo tu profesión como fiscal. Claro. A partir de ahí, cumpliendo unas condiciones regladas, ya te seleccionan en función de criterios de mérito, criterios de especialización, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que los cargos en el sistema judicial español, también los de los magistrados del Supremo, del Tribunal Supremo, son de un perfil técnico indudable. Necesitas unas condiciones legales mínimas y por lo tanto no puede haber designaciones políticas a dedo sin matices. Eso es absolutamente imposible. Claro. Y esa es la clave, lógicamente, y la garantía de la eficacia y de la independencia del Poder Judicial. ¿Quiénes están en condiciones de proponer a quienes van a ocupar esas altas posiciones? Si es que lo hacen por escalafón o, por ejemplo, un miembro del Consejo español, es decir, el órgano competente como para poder escoger a quienes van a ocupar esas posiciones. ¿Pueden cualquier persona hacer una propuesta respecto a un candidato? ¿O el mismo sistema te va llevando a ocupar esa posición? El sistema te va llevando a ocupar esa posición, hay filtros. Qué bien. Y, bueno, las propuestas vienen de los órganos internos de las instituciones. Claro. Pero siempre, para ocupar los más altos cargos de la carrera fiscal o de la carrera judicial, necesitas tener siempre o cumplir unas condiciones legales mínimas de prestación de servicios dentro de la propia carrera profesional y a partir de ahí seleccionarte entre un grupo de candidatos que todos reúnen unas condiciones parecidas. Todos son profesionales, todos son técnicos. Sí, predomina la carrera. Predomina exactamente. Y el mérito también. El mérito y el sentido profesional de la carrera. Ok, vámonos a la Audiencia Nacional de España. Y vámonos a todo lo que tiene que ver con uno de las modalidades del crimen organizado que ha corroído todas las economías del mundo y se ha infiltrado en muchos casos en muchas de las instituciones de países como la República Dominicana y en toda América Latina, y es el lavado de activos. ¿Existe en España una ley de extinción de dominios? No exactamente. La ley de extinción de dominio, similar a la del modelo colombiano, es una ley diseñada, yo creo, para un contexto y una realidad específica, que es Colombia. No tenemos esa institución. Lo que sí tenemos dentro de nuestras leyes, de nuestra legislación, es una institución que se llama el decomiso o la confiscación de bienes ampliado. Es decir, que se han establecido, y además ha sido una reciente reforma del Código Penal del año pasado, del año 2010, ha ampliado el decomiso de bienes para los casos de organizaciones criminales o terroristas, de manera que cuando alguien es condenado, el crimen organizado en un país o en nuestro modelo de sociedad, es la capacidad de corromper, de corromper a los políticos, de corromper a los funcionarios públicos. España tampoco es un país, al menos en algunas vertientes, tampoco es un país que haya sufrido el cáncer de la corrupción derivado del crimen organizado, del narcotráfico. Quizá en el plano policial, efectivamente, siempre ha habido casos de guardias civiles o policías que estaban a sueldo de las organizaciones, que colaboraban con ellas, algún político también. La respuesta del sistema ha sido inmediata: expulsarlos y adoptar las medidas que la ley establece, incluidas fuertes penas de cárcel
para quien lleve a cabo este tipo de comportamientos. En el sistema judicial es muy ocasional, muy esporádico. Puede haber algún juez, algún fiscal que haya estado en connivencia con algunos delincuentes de esta naturaleza, pero no podemos afirmar que es una corrupción generalizada, en absoluto. Quizá la corrupción en España tiene otras vías de manifestarse, tiene unas causas bien diferentes y unas consecuencias distintas. Me refiero por lo que estamos viviendo en estos momentos. Hay muchos casos de corrupción en ayuntamientos, en comunidades autónomas, pero esto no tiene vinculación con el tema del narcotráfico o con el tema del crimen organizado. Es una corrupción, yo diría, propia y autónoma, derivada de la gestión pública. Sí, claro. Ahora, me gustaría tratar el tema de la corrupción con usted y deslindarlo un poco, aunque todo tiene que ver mucho con el fenómeno de la corrupción. Pero la corrupción como tal. Mucha gente se limita a ver el fenómeno de la corrupción, el aspecto económico, de cuánto fue lo que se robaron. Y no quiere poner la mirada del daño que le hace eso al fortalecimiento de las instituciones contra quien se cometen esos actos. Y sobre todo a aquellas instituciones que son las que le deberán de dar respuesta al fenómeno de la corrupción. ¿Qué instituciones cooperan con la Audiencia Nacional Española? Porque, por ejemplo, existen los órganos de controles, una buena Contraloría. Nosotros tenemos la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Tenemos control externo, control interno. Y de una u otra forma, esas son instituciones que sirven como mecanismo de prevención de actos de corrupción. ¿Cómo funciona eso en España? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar estas instituciones que son las que velan por el control? Y si tienen algún tipo de mecanismo o herramienta administrativa que pueda contribuir inclusive a interponer algún tipo de sanción. ¿Cómo funciona eso allá en España? En España existen diferentes instituciones que tienen, diríamos, competencias en un sentido amplio en esta materia, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que es el equivalente a la Contraloría. Correcto. Que existe o que hay en la República Dominicana, que es la jurisdicción contable, ¿no? Analiza las cuentas públicas y donde percibe desviaciones o movimientos irregulares, da cuenta a la justicia penal para que proceda a abrir una investigación. Ahí tiene un papel importantísimo también la agencia tributaria. La agencia tributaria es el órgano administrativo que conoce y que tiene almacenados, informatizados, todos los datos económicos de todos los españoles y de todas las empresas. Wow. Ese es un soporte para nosotros fundamental. Sí, claro. Sin la información de la agencia tributaria, sin el trabajo de la agencia tributaria, poco podríamos hacer. Hay unidades especializadas, por supuesto, en la policía, que trabajan específicamente casos de corrupción, y existe también una fiscalía especializada para combatir la corrupción, que tiene su sede en Madrid, es una fiscalía central, pero que a su vez se ha diseñado con una estructura de fiscales delegados en aquellos territorios o provincias en los que el problema de la corrupción es más relevante o más importante. Barcelona, Valencia, Málaga, fundamentalmente en la costa del Mediterráneo, en Madrid y en Canarias y en Baleares. Allá donde hay más dinero, donde hay más inversión inmobiliaria, allá donde hay más especulación, hay más corrupción. Por lo tanto, ha sido necesario diseñar una estructura territorial para que haya fiscales especializados en todas estas provincias, ¿no? Entonces, es el juego de diferentes instituciones. Si todas ellas funcionan, yo no digo que acabemos con la corrupción, porque acabar con una actividad criminal es realmente difícil, pero sí podremos limitar considerablemente el crecimiento de la corrupción, que efectivamente, como señalaba usted, tiene un componente ético también, el daño que causa a las instituciones, la debilidad institucional que genera y el daño que causa a la sociedad. Muchas veces el fenómeno de la corrupción, uno de sus principales inconvenientes, es la génesis de cómo están dirigidas las instituciones que deben de luchar contra ese flagelo.
Por ejemplo, veo que en España, la Audiencia Nacional, usted de carrera, usted de una u otra forma, ¿se puede decir que es un funcionario independiente? Sí, ¿Sí? aunque la Fiscalía siempre, sobre la Fiscalía siempre se vierte una cierta sombra de sospecha de relación con el Ejecutivo. En realidad, legalmente, estatutariamente, el Ministerio Público tiene independencia funcional respecto a cualquier otro poder del Estado, incluido el Poder Judicial. Perfecto. Uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana es que históricamente, ya no es así, pero históricamente el Ministerio Público dependió en su totalidad del Ejecutivo. No existía la carrera a lo interno del Ministerio Público. Había una confusión entre lo que era el cuerpo del Ministerio Público y lo que era el Procurador General, que es la figura política, digámoslo así, del Ministerio Público. Eso fue una fuente de confusiones que nos va a costar muchos años poder aclarar, sobre todo a la sociedad dominicana, que muchas veces no entiende de los procesos, pero sobre todo la transformación que, de conformidad con la reforma constitucional del 2010, se dio en ese importante órgano del Estado. En España, el fiscal general, del cual lo hemos mencionado así, ¿quién lo nombra? ¿El presidente de la República? Bueno, en España el fiscal general no lo nombra el presidente de la República porque no es una república, ¿no? Pero lo nombra el cargo equivalente, que es el jefe del Estado. Claro. Lo nombra el rey. Es verdad que el rey no tiene poderes reales en la Constitución. Lo nombra a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y con una audiencia, con un trámite de examen o de audiencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. O sea, intervienen en el nombramiento tres poderes. El gobierno hace la propuesta y trámites o informes preceptivos del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Ya. Es decir, que hay un componente político en la designación. El fiscal general es el cargo político de la carrera, lógicamente. Sin embargo, veo como en España ya una cosa es ese fiscal general, que es la figura política de todo el cuerpo, pero veo como ya todos los demás miembros gozan de, digamos que son más que independientes. Es una palabra muy fuerte, a mí no me gusta porque uno se debe aunque sea a su familia o a Dios, pero veo que pueden ser imparciales. Ese es el eje esencial o el eje central de la actuación de los fiscales. Imparcialidad, legalidad. Escúcheme que yo insista tanto con ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que en la República Dominicana actualmente estamos viviendo este proceso de renovación que ustedes vienen viviendo desde hace décadas y que nosotros arrancamos entonces a vivir. Evidentemente pienso que España sería un excelentísimo ejemplo en tanto a cómo fue que todo esto se vivió en la madre patria, y de eso es de lo que se trata. Vamos a hacer de todo modo... Nos remontaremos muy atrás porque el primer fiscal como tal que nace en España nace en el 1730 o 1740. Acuérdense que solamente tenemos 500 años, ¿eh? Ustedes nos llevan como 3000 más o menos. Así que hay que aprovechar la experiencia, la madurez, pero sobre todo y ante todo ese espíritu de cooperación que siempre ha tenido España con la República Dominicana, que todos los dominicanos reconocemos. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el fiscal de la Audiencia Nacional.